Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, quisiéramos hablar de este tema que el año pasado estuvo tan en boga por todos lados, que es el tema del nearshoring. Viéndolo desde la perspectiva de, digamos, los políticos, llevando las riendas de los países, pues no es solamente, digamos, gestión de riesgos empresarial, es tema geopolítico. Lo que no podemos hacer es sustituir una política de desarrollo económico con el nearshoring. Eso no lo podemos hacer. Yo lo que quisiera también enfocarme es en México, en lo que veíamos en México, poner las condiciones para que se lograra, y de repente ahorita yo siento que es como un frenón en seco. Mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto estar de nuevo aquí con todas y todos ustedes. Y hoy aquí un gusto especial compartir este podcast con mi colega Roberto Durán, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, especialista en economía, así como con mi colega y compañera Beata Boina. Gracias a ambos por estar aquí. El año pasado, pues todos hablábamos de nearshoring, de la posibilidad que esto era para México, que básicamente pues es la relocalización de la producción hacia regiones más cercanas a los mercados finales, para reconfigurar las cadenas globales de valor que se vieron relevados o retados principalmente por la pandemia COVID-19, así como otros fenómenos geopolíticos. Entonces, con las nuevas circunstancias que tenemos, ¿cómo vemos este tema? ¿Cómo está la situación y qué podemos esperar hacia el siguiente año? Pues, Roberto, muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Muchísimas gracias a Azucena y Beata por la invitación. Sin duda es un tema bien interesante que pues, estuvo en boca de todos el año pasado, pero pues, no es nuevo. O sea, realmente, pues desde el 2020-21, incluso en los inicios de la pandemia, sí se hablaban en ciertos círculos de que había cambios en las tendencias de comercio global. Incluso antes de la pandemia, desde las sanciones del presidente Trump a China desde 2018, se empezaba a ver que podía haber cambios en pues, los modelos de globalización que habíamos visto. Entonces, me gustaría saber un poquito de historia, ¿no? O sea, de dónde venimos. Pues al final hemos pasado pues, en los últimos 30 años un proceso de integración comercial global muy, muy profundo, donde pues, no solo México, sino muchas regiones han estado muy integradas entre sí comercialmente. Es este fenómeno de globalización que vimos de manera muy acelerada. En el año 2000-2001, China, que de ser un país muy cerrado, ingresa a la Organización Mundial de Comercio. China entra pues, ofreciendo pues, una mano de obra inmensa al sistema de producción global y se empieza a integrar de manera muy profunda pues, a las cadenas de valor de los países industrializados de Occidente. Algo que se ve desde este momento, en 2000, es que muchos países empiezan a tomar como una estrategia, al decir, bueno, China está ofreciendo una ventaja comparativa en términos de manos de obra. ¿Por qué no movemos la producción de nuestras fábricas, de nuestros países, de Estados Unidos, de Alemania, de Europa, hacia China? Y ahí es donde vemos un movimiento muy fuerte de relocalización, ¿no? Que se le llamaba offshoring, de producción hacia China. ¿Qué es lo que sucede con este modelo? Bueno, suceden muchas cosas. Lo primero es que China, pues, en el año 2000, hace 25 años, tenía costos laborales muy, muy bajos. Los salarios en China empiezan a subir. Y de hecho, desde hace 10 años, a mediados de la década pasada, empezamos a ver ya un incremento en los costos laborales de China importante, donde ya no es tan atractivo el tener toda la producción dentro del país asiático. Entonces, de hecho, desde mediados de la década pasada se empieza a hablar del sentido de relocalizar o regresar las industrias pues, a Occidente, y a lo mejor China ya no es tan importante. Otro tema importante, por ejemplo, es que pues, los productos vienen de muy lejos, son cadenas de valor muy largas, y si nos empezamos a preocupar por los temas ambientales, por ejemplo, la huella de carbono, pues al final del día pues, es un tema, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, de la Universidad de Warwick que dice una bola de tenis en la Universidad en el torneo de Wimbledon, pues vienen no sé de cuántos países, transitan no sé cuántas millas, entonces su huella de carbono termina siendo insostenible. Entonces, repensar las cadenas globales de valor para que sean más cortas, pues es un tema. Sin embargo, cambió otra cosa, y ahí es donde entra la pandemia, entra la cuestión del presidente Trump. Primero, pues empieza, ya no nos acordamos, pero en 2016 empieza Brexit, los británicos quieren salirse de la Unión Europea, presidente Trump dice, no nos gusta el sistema de comercio global, empieza a haber
un retroceso y ciertas conductas, sobre todo en los países occidentales, donde se empieza a rechazar los beneficios del libre comercio. Ahora, ¿por qué? Digo, esto podría dar completamente una plática, pero enorme, pero la realidad es que, o sea, el comercio sí tiene beneficios, sí ha sacado mucha gente de la pobreza, pero la realidad es que hay ganadores y perdedores. O sea, si yo estoy en Inglaterra y venía cerveza y de pronto ahora está inundado de cerveza alemana, por buena que sea la cerveza alemana, lo que pasa es que va a haber un productor de cerveza inglés que se va a quedar sin trabajo. Y si no hacemos nada para darle una opción a esa persona, pues esa persona va a estar bien enojada, ¿no? Claro. Este tipo de dinámicas terminaron sucediendo. O sea, sí hubo ganadores, perdedores, aunque en el agregado el comercio global haya sido muy positivo. Entonces, esto puede explicar de alguna manera, por ejemplo, ese rechazo a esos modelos de globalización, ese impulso a agendas nacionalistas que no veíamos desde hace mucho tiempo, que muy probablemente puedan también reforzadas por pues, la crisis de 2008-2009, que no terminó de sanar cicatrices en muchos países. Entonces, ahí es donde tenemos esos cambios y tenemos de nuevo presidente Trump diciendo, América primero, no nos gusta la globalización, vamos a cerrar las fronteras, vamos a tener esta agenda proteccionista y no nos gusta China por otra razón también, que la realidad es que China empieza a crecer muchísimo, empieza a ser el principal socio comercial de muchos países donde Estados Unidos tenía influencia y ya no la tiene tanto, y China empieza a hacer cosas que se ven muy agresivas y que a Estados Unidos le preocupa porque puede poner en riesgo su liderazgo económico e incluso político. Y no solo eso, Estados Unidos tiene un problema muy profundo con China. Este modelo que yo te hablaba, donde las empresas se iban hacia China, una de las cosas y las bases que tenía es que las empresas americanas, europeas, llegan a China y dicen, oye, yo quiero producir acá en China porque es más barato. Y los chinos decían, está muy bien, vas a firmar un acuerdo con un socio local, vas a producir localmente, pero la tecnología, pues entonces tenemos que conocerla, ¿no? Y hace 20 años, pues a lo mejor no les importaba tanto porque el tamaño del pastel, decía, bueno, voy a producir en China, voy a producir más barato, voy a tener acceso al mercado chino, pues es atractivo. Digo, al final no les preocupaba tanto este tema. Pero con los años resultó que los chinos se volvieron muy buenos, la tecnología avanzó y hubo un problema muy grave de robo de propiedad intelectual. De hecho, ahora el Congreso de Estados Unidos piensa, por ejemplo, que el valor del robo de propiedad intelectual de China es casi equivalente al valor del comercio global que tiene. Entonces, eso fue un tema muy grave que de hecho desde Obama se había reconocido y el presidente Trump lo ve. Entonces, pues todo esto hace pues un cóctel perfecto donde en 2018 el presidente dice, Trump, no queremos comerciar con China y empezamos a poner sanciones. En ese contexto es donde estamos ya 2018, 19, 20, llega la pandemia. Entonces, encima de que están ya rotas esas cadenas de valor, ahora resulta que las fronteras se cierran. Y habíamos pasado un montón de tiempo pensando que las fronteras no existían, que era libre comercio, que nada más eran trámites, pero resulta que las fronteras existen. Entonces, las fronteras se cierran y eso disloca de manera muy importante esas cadenas de valor. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Lo que nos dimos cuenta es que nuestro sistema de comercio global era bien frágil. Era bien frágil a de pronto cambios políticos y que alguien en Inglaterra, alguien en Estados Unidos dijera, no me gusta cómo está dándose el comercio, entonces vamos a poner aranceles, un arancel es un impuesto a las importaciones. Vamos a disrumpir esto. De pronto viene un bicho en Asia que de pronto pone en jaque el sistema de salud global, tenemos que poner bloqueos generalizados y cerramos las fronteras. Entonces nos damos cuenta de que pues las cadenas de valor, el comercio global es sumamente frágil. Ahora, acá el tema entonces es, pues ante esa fragilidad, ¿qué hacemos? Hay un riesgo enorme y ese riesgo tenemos que minimizar. Y una de las cosas que salió desde 2020 para acá es, bueno, pues a lo mejor el problema es que las cadenas de valor son muy largas, tienen muchos puntos de fragilidad. ¿Por qué no las acortamos? ¿Por qué no en vez de traer las cosas desde China, las empezamos a traer Sí, ahora, Roberto, antes de que continuemos, efectivamente tú, como bien dices, no es un proceso nuevo el tema de relocalización, o sea, nearshoring, efectivamente desde hace una década al menos se ven como señales preocupantes. Claro. COVID es el momento cuando nos damos cuenta de, al menos en tema sanitario, pues hay que tener cierta autosuficiencia. Y a eso se suma la guerra de Rusia contra Ucrania, que me gustaría marcar esto como un punto importante porque vemos que en los temas energéticos también hay problemas ahí en este mercado, obviamente tema agroalimenticio, y llegamos al momento en el cual podríamos decir, a partir de 2022 se está hablando con claridad y contundencia sobre la necesidad de
decoupling, o sea, podríamos decir separar incluso las economías estadounidense y la China, aunque pues al fin y al cabo acaba hablándose sobre, o sea, disminuir los riesgos, porque es imposible separar las economías. Ahora bien, en este contexto, digamos, hay varios países que están en el panorama, obviamente, de este nearshoring, o sea, los que se pueden beneficiar, los que se están beneficiando de esta relocalización. Podríamos mencionar aquí a Vietnam, Polonia, Marruecos, Turquía, quizás y México, obviamente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo tú ves, digamos, el asunto de que qué tanto llega a México por nearshoring y qué tanto es resultado de inversiones que de todas formas se darían? O sea, ¿cuáles son las estadísticas al respecto? Si vemos, no sé, este último sexenio o los últimos años de este sexenio para tener como un punto de comparación o de partida y pues darnos cuenta un poco de cuáles son las cifras de este fenómeno. Claro, mira, yo todavía, primero, tocas varios temas interesantes y que me gustaría como comentarlos. O sea, primero, cuando tú hablas con empresarios, tanto Estados Unidos como México, curiosamente, el tipping point, o sea, el detonante de decir esto va en serio y sí tenemos que tomarnos en serio la relocalización, no es la pandemia, no es la guerra en Ucrania, es, si recuerdan, hace algunos años que se atoró un barco en el canal de Sí, Suez. claro, el barco famosísimo. Ahora, ¿por qué eso? Porque ahí fue donde nos dimos cuenta que realmente no tienes que esperar una pandemia global para que se rompan las cadenas de valor. O sea, ahí fue donde realmente se dieron cuenta, bueno, van tres disrupciones fuertes, que es la parte de las sanciones, bueno, cuatro, las partes de las sanciones a China, la guerra comercial, el tema de la pandemia, el tema de Rusia, y de pronto un barco se atora en el canal de Suez y rompe las cadenas, es donde los empresarios empezaron a tomarse muy en serio ya esto, de materializar y ser conscientes de la fragilidad que tienen. Ahora, algo muy importante, este es un tema de gestión de riesgos, es un tema de que hay riesgos de la cadena, entonces el problema es cómo resuelvo esos riesgos y cuál es el modelo que puedo tomar para poder atentar. Y esto es muy difícil el tratar de separarlo, porque cuando nosotros hablamos de comercio, en los últimos 30 años, la discusión de comercio tiene que ver con una discusión de desarrollo, una discusión de crecimiento, de cómo puedo hacer, pero no, esto es distinto, es cómo le hago para minorar los riesgos. Entonces vamos a ser creativos. Si a mí me preocupa, yo soy un empresario, a mí me preocupa que de pronto se atore un barco y me quede sin producción, ¿cómo aminoro ese riesgo? Hay diferentes maneras. Una puede ser, pues puedo tener un guardadito, puedo tener un montón si yo soy una automotriz, una bodega llena de autopartes, porque si se atora otro barco, pues al final yo lo tengo. Pero en realidad eso no es una buena estrategia, es muy caro. Y no solo eso, sino yo no me queda claro cuál es el riesgo que viene. ¿Qué tal si la próxima es que hay un problema en el Océano Pacífico, hay un tema climático? Digo, por ejemplo, el canal de Panamá ahorita está funcionando a una fracción de su capacidad por las sequías. Entonces, esta estrategia de tener un guardadito no sirve. ¿Qué es lo que hacemos en finanzas? En finanzas lo que se hace es diversificar, el famoso no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, eso es el nearshoring, es una estrategia de diversificación. Entonces, yo antes tenía toda mi producción en China, porque al final el día era muy barato y era costo eficiente. Ahorita yo lo que necesito es diversificar la producción y tener un poco de producción en México, en China, en Asia, porque ¿qué tal si sucede algo? Oye, México es más caro que China, sí, pero el día que se vuelvan a romper las cadenas de valor, el producto más caro es el que yo no tengo. Y aunque sea más caro producirlo en México, prefiero tenerlo en México porque yo tengo una capacidad para poder alimentar las cadenas de valor en dado caso de que eso suceda. Es un tema de gestión de riesgos. Ahora, en este tema nos va a cambiar. Bueno, es para los empresarios, o sea, para los empresarios es gestión de riesgos. Viéndolo desde la perspectiva de, digamos, los políticos y los que están en el poder, básicamente llevando las riendas de los países, pues no es solamente, digamos, gestión de riesgos empresarial, es tema geopolítico. Y además algo que me parece muy importante aquí de destacar, es cómo se venía dando ya lo mencionaron, ¿no? La historia, los países, la pandemia. Yo lo que quisiera también enfocarme es en México, en lo que veíamos en México como aprovechar la oportunidad y poner las condiciones para que se lograra. Y de repente ahorita yo siento que es como un frenón en seco. Eso es lo que se siente. Entonces, ¿por qué? Y ese frenón yo creo que va más por el tema político que menciona Beata que por el tema económico. Pero a lo mejor la pregunta es, el tema económico de gestión de riesgos va a ser mucho más fuerte, que entonces sí se puede lograr el nearshoring o sí se va a seguir dando y esto nada más es un tema político. O sea, como que creo que ahí hay un buen dilema, ¿no? Por eso quiero hacer tanto hincapié en esto. O sea, el fenómeno económico es un fenómeno de gestión de riesgos, diga lo que diga el gobierno. O sea, esa es la realidad económica de lo que está sucediendo y son las fuerzas económicas de lo que está sucediendo.
¿Cuál es la reacción política a esto? Tenemos gente, por ejemplo, en México que piensa que es un tema de atracción de desarrollo, de política de desarrollo, que con esta realidad económica de gestión de riesgos se puede aprovechar para poderle dar un empujón a México y poder detonar un proceso de desarrollo industrial. Eso no es el nearshoring, no lo es. Vamos a desaprovecharlo. O sea, ¿qué es el desaprovecharlo? Al final el problema es dentro de esta realidad económica de gestión de riesgos, ¿qué es lo que ofrece el país? Lo que ofrece el país es una diversificación ante la industria global de las cadenas de valor para reducir el riesgo. ¿Qué sucede esto? ¿Qué puede ofrecer México? Menos riesgo o un riesgo diferenciado de lo que está sucediendo en otros lados, incluyendo el riesgo geopolítico. Y ahí es donde le pongo, a ver, ¿qué es lo que dice? O sea, México al final puede ser una opción el día que pase un problema geopolítico en Asia. El día que haya un problema entre Asia, que haya, digo, vimos lo que pasó ayer en Corea. O sea, el día que pase eso, ¿cómo se correlaciona o cuál es la correlación que viene en la producción de México contra Corea? Digo, si pasa con Corea, en México no pasa nada. Ahora, eso no significa que México no tenga riesgos y no tenga problemas, pero de nuevo son problemas distintos que están ofreciendo en términos muy financieros, podríamos decir, en términos muy económicos, una alternativa. Y eso es lo que está buscando el empresariado global, lo que está buscando una alternativa para poder mantener la producción. De nuevo, es muy distinto a lo que habíamos visto en los últimos 30 años, porque al final, ¿qué es lo que veíamos antes? El empresario lo que decía es, ¿quién me ofrece el menor costo? La minimización de costos. Y aparte basado, muy basado en costo de los salarios, ¿no? Los salarios y todos estos temas que tengo que tener buena infraestructura, tengo que tener, o sea, muchas cosas que me van a reducir el costo. Ahora dado lo que tú tienes tu país, lo que yo estoy buscando es minimizar riesgos. ¿Dónde estamos dando? O sea, veíamos un mundo donde era la minimización de costos y el just in time, quiero el producto acá, ahora, para que entre la cadena de producción, y ahora estamos en un mundo que es la resiliencia y el just in case. Y primero que nada, el costo ya no es la variable principal, tiene que ver con esa resiliencia que yo le puedo imprimir dentro de las cadenas de valor. Y ahí es donde tú hablas con productores acá y lo que te dicen es, yo puedo integrarme y tener un contrato con los Estados Unidos, pero la importancia es primero, me puedes mantener la escala, me puedes asegurar la producción, el nivel de producción, y si pasa algo fuera, tu cadena de valor es resiliente. Ese es el tipo de cosas que se está buscando. Ahora, esto nos cambia mucho la perspectiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fenómeno que afecta ciertos sectores en ciertos lugares. No es un proceso de cómo le vamos a hacer o que al final es un impulso donde el país se desarrolle. Ahora, esto no significa que la agenda de desarrollo se quite, significa que esto no es el fenómeno que deberíamos esperar o que nos va a llevar a convertirnos en una potencia industrial. Es un fenómeno que va a incidir sobre ciertas industrias, sobre ciertos sectores, que esos sectores se pueden beneficiar muchísimo, que en este entorno político que estamos viviendo dentro de los Estados Unidos, seguramente esos sectores estratégicos donde México ofrece no los van a tocar nadie, pero eso no significa que otros sectores, otras cosas se terminen siendo afectadas. Te voy a poner un ejemplo, a ver, o sea, si hay ciertos sectores, ciertos temas estratégicos, solo México puede proveer, China no provee, yo te aseguro que el presidente Trump no los va a tocar, pero eso no significa que hay un montón de otras cosas que no le importan a Estados Unidos de manera tan estratégica que terminen siendo sujetos de las tarifas que está poniendo. Esa es la realidad que nos estamos enfrentando. Ahora, mucho ojo, a nivel político, ¿qué sucede? Por ejemplo, en Washington, ¿qué pasa? En Washington, ellos como están viendo este tema de riesgo y resiliencia vamos a repatriar industrias. Ellos no están diciendo cómo le vamos a hacer para poder crear empleo en México. Claro. Es ¿cómo le hago repatriación? Porque hay ciertas industrias estratégicas que yo ya no quiero tener fuera del país y al costo que sea me las voy a traer. Ahí está el CHIPS Act. Es lo que están pensando gente dentro de Estados Unidos. Ahora, dentro de esa política industrial que tiene Estados Unidos, hay cosas que hasta este momento nos ha beneficiado. Ahora, decía Beata, el tamaño de esto que se ve. A ver, sí ha caído objetivamente, la participación de China dentro del mercado americano ha caído, y ha caído de manera importante. Le estimamos más o menos una caída de 7% desde 2018, 7 puntos porcentuales en participación de market share. Es brutal. ¿Eso cómo se ha distribuido? Más o menos México ha capturado es como una doceava parte de esa caída. Ese 7% enorme. ¿Quién ha capturado el resto? Lo ha capturado los países del sureste asiático, ¿no? Vietnam, Corea y... Ahora, vamos a ponernos en perspectiva. ¿Ese 12% es mucho o es poco? Para México, eso que hemos capturado es más o menos medio punto del Producto Interno Bruto, en términos de nuestro crecimiento, 0.5%. En los últimos 30 años hemos crecido 1.9%. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me parece muchísimo. Es bastante.
Ahora, y no solo eso, sino está muy concentrado en ciertos lugares, norte del país, bajío y sur, en ciertas industrias, automotriz, autopartes, equipo médico y demás. Ahora, ¿qué está sucediendo en el sureste de Asia? En el sureste de Asia es muy difícil saber, primero porque este fenómeno del shoring no está tan dentro de la agenda pública en los países del sureste de Asia, hay pocos estudios, pero a nivel anecdótico sí lo que podemos ver y análisis de ciertas cifras a nivel macro es que no se están moviendo cadenas de valor de Asia hacia estos países, sino se está moviendo lo que llamamos economía en la última milla. Te voy a poner un ejemplo. Antes China vendía zapatos, tenis a Estados Unidos. Ahora China lo que hace exporta zapatos izquierdos y derechos a Vietnam. Vietnam los pone en una caja y entonces esa caja, como ahora son tenis, los manda a Estados Unidos. Eso es lo que está sucediendo. O sea, y lo que se ve en ciertos sectores es una triangulación, la cual es perfectamente legal en términos de los temas que estamos viendo. Muchos han dicho en los últimos meses que México está triangulando, ya está haciendo esa triangulación. A ver, cuando nos metemos a ver las cifras, nosotros podemos tratar de entender de cada dólar que nosotros enviamos de exportación a Estados Unidos, ¿de dónde viene ese dólar? ¿Dónde se produce? En México, las exportaciones, el contenido chino es 6.5%. O sea, ¿es mucho? ¿Es poco? Para Canadá, que dice que nosotros somos la triangulación en la puerta de China, es 3.5. Entonces, pues tampoco es, o sea, necesariamente cosas también desde China. Desde las sanciones del presidente Trump era 5.5, es decir, hemos subido solo 1%. Pero el contenido de Estados Unidos, o sea, de las cosas que dentro de nuestra exportación está dentro de Estados Unidos, se produjeron originalmente en Estados Unidos, es altísimo. O sea, los americanos producen cosas, nos las mandan, las transformamos y se las regresamos, cosa que Canadá no hace. Canadá no tiene contenido regional americano. Entonces, este fenómeno que describía Trudeau de triangulación, sí está sucediendo, pero está sucediendo en el sureste de Asia, está sucediendo con los países de Asia, no necesariamente en México. Oye, y una gran pregunta, perdón, adelante. No, mi pregunta también ahí es algo que leía en alguno de los artículos que consulté tuyos, es que lo que sí ha disminuido en México es, o sea, con este tema del nearshoring, es que la inversión extranjera directa nueva ha disminuido. Okay. Pero lo que ha aumentado es como ampliar la inversión de las empresas que ya están en México. Entonces, ahí, ¿cómo responde o sea, cómo se explica eso? ¿Y qué esperamos que siga sucediendo de aquí al próximo año? Es una buenísima pregunta porque ha estado mucho en la agenda pública eso. Sí, en definitiva, Roberto, yo diría cómo México ha respondido a las necesidades de los empresarios, ¿no? Porque es lo que has estado comentando de que los empresarios tienen ciertas necesidades y por eso como que se cambian de lugares, etcétera, para disminuir los riesgos. O sea, México ha logrado responder de manera adecuada, correcta, o hay elementos que habría que cambiar, mejorar, para que esa respuesta sea más sustancial. Si quieres, voy primero con la parte de las inversiones, ¿sí? Porque esto ha estado mucho en la agenda pública y dicen, es que no hay nearshoring porque no hay inversiones nuevas. A ver, volviendo, ¿qué es el fenómeno? Es un fenómeno de gestión de riesgos, es un fenómeno de yo tengo que entrarle cuando al final del día las cadenas de valor se rompan. Entonces, lo que yo quiero es un fenómeno de relocalización de la producción. Lo que importa es qué está produciendo en México y qué está enviando. ¿Con qué produce eso? Bueno, México es un país que tiene una base de exportación. Entonces, para poder crear esa opción de diversificación de México, pues al final ya no tengo que poner empresas nuevas. Las empresas ya están. Lo que tengo que hacer entonces es ampliar la producción para que sean capaces de poder hacer frente a esos escenarios de riesgo que estamos viendo, que es justo lo que hemos visto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Muchas empresas lo que están haciendo es ampliar sus líneas de producción y se están trayendo líneas para acá, y eso lo que ha hecho es que en los últimos años México ha incrementado ese market share dentro de Estados Unidos y en este momento sea el principal socio comercial de Estados Unidos. Es una realidad. ¿Cuál es la estrategia que hicieron las empresas? Fue ampliando líneas de producción, y otra cosa que ha estado mucho en la agenda pública es, dices que son reinversión de utilidades. Pues sí, si yo tengo Ford y Ford tiene un montón de utilidades y las utilidades le grabo un 10%, si las saco, pues claramente esas utilidades se van a quedar para reinvertirse en esas líneas de producción. Y de nuevo, estamos hablando del fenómeno, o sea, no estamos hablando al final de que no, es que es malo que no haya nuevas inversiones. Por supuesto que es bueno que haya buenas inversiones y que haya nuevas empresas que estén llegando, pero eso no obedece al fenómeno que estamos estudiando. Ahora, ¿qué necesitan estas empresas? Es muy curioso, o sea, porque las necesidades de estas empresas no corresponden a las grandes necesidades de desarrollo del país. Te voy a poner un ejemplo. Energía. ¿Qué necesitan estas empresas? Necesitan líneas de transmisión.
necesitan líneas de transmisión que lleven de las plantas generadoras que existen en el país y que puedan poner un cable que me lleve al final los kilovatios, me lleve los watts hacia la línea de producción y pueda estar exportando. Y no tenemos esas líneas de transmisión. Hay preocupaciones, por ejemplo, en temas de capital humano. De nuevo, la gran preocupación que tienen no es el tema estructural de los grandes programas de formación que tenemos, es me falta formación y capacitación de ciertas personas que yo puedo capacitarlas a través de programas de formación dual dentro de las mismas empresas, por ejemplo. Me faltan ciertos tipos de capacitación. Son temas muy puntuales que están requiriendo las empresas. Temas de infraestructura. Necesito que me abran una ampliación dentro de la aduana que está dentro de Colombia, la frontera con Texas. O necesito un nuevo carril, o necesito un acceso de la ciudad hacia la carretera principal. Son temas muy puntuales lo que están pidiendo la empresa. Ahora, y aquí es donde es muy difícil el poder entender el fenómeno y disociarlo de la agenda de desarrollo que tiene el país. A ver, el país tiene necesidades muy graves de energía, de educación, de infraestructura, pero lo que están pidiendo los empresarios que necesitan aprovechar esta oportunidad de gestión de riesgo que estamos hablando no corresponden a esas grandes necesidades que está teniendo el país. Por eso en algunos estados, cuando dicen es que la agenda de desarrollo es el nearshoring, es un grave error, porque al final del día lo que necesita el país, pues es reforzar la educación, necesita reforzar temas, por ejemplo, de energía, temas de infraestructura, temas de seguridad, que no necesariamente son los temas puntuales que necesitan estas empresas para poder ofrecer esa diversificación que ofrece el país. Ahora bien, Roberto, tú estás comentando que nearshoring no es agenda de desarrollo. Eso quiere decir, o podríamos concluir de eso, de que de hecho México no necesita nearshoring. O sea, ¿cuáles son los beneficios de acuerdo con tus estudios de nearshoring para México? Si no es desarrollo, pues está bien, hay otros elementos que lo pueden generar. Te los pregunto a ustedes, a ver, o sea, esto no es lo que va a convertir a México en una potencia industrial, en un país desarrollado. Pero si esto vale medio punto del PIB y hemos predecido 1.5, 1.9 en los últimos años, es algo que sí deberíamos de dedicarle de cabeza. Pero lo que no podemos hacer es sustituir una política de desarrollo económico con el nearshoring. Eso no lo podemos hacer. Eso sí es un error. Muy bien. Y otra pregunta en este contexto, porque obviamente las empresas pues tienen su lógica, tienen su, digamos, necesidad de gestionar los riesgos. Ahora bien, escuchamos al presidente electo Trump decir que él va a presionar, obligar a que las empresas estadounidenses regresen a Estados Unidos. ¿Cómo tú ves ese fenómeno y que si eso podría llevar incluso a que no México, sino Texas u otros estados, digamos, de la frontera, se llevaran el premio de esta relocalización bajo presión política, que obviamente pues va a existir y presidente Trump en el futuro hará todo lo posible para que haya ese regreso? O sea, ¿podría ocurrir eso realmente o son solo palabras de Trump? Ya está sucediendo. O sea, al final del día, Texas ha sido uno de los países de los estados que más se han beneficiado. O sea, la política industrial de Estados Unidos ha sido repatriación desde el presidente Trump. Realmente el fenómeno que nos ha tocado es un efecto secundario de esa política industrial. Y te voy a decir algo que un colega nos había dicho en un seminario en el Centro Baker de la Universidad de Rice, que decía, en política industrial, el presidente Biden era el presidente Trump con modales, pero al final del día era exactamente la misma política industrial. Ahora, este segundo Trump es un misterio. O sea, es un misterio en términos de la incertidumbre, si al final del día, ¿qué tanto de lo que está diciendo es ruido? O sea, ¿qué tanto realmente va a afectar fenómeno? Yo te diría de nuevo, o sea, en los temas estratégicos que a la industria, al empresario americano, necesitan a México para poder fortalecer la cadena de valor, yo no veo que vaya a ser sujeto de este tipo de aranceles y va a haber excepción. Ahora, eso no quita que sí haya una política industrial donde sí trate de estar afectando y sancionando a ciertos sectores que no sean estratégicos. Ahora, pero la pregunta a lo mejor acá interesante sería, ¿cuál es el juego final y qué es lo que está buscando Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos sí está buscando este desacoplamiento de China de manera muy importante y sí está en el centro de la agenda. Esta cosa y este tema de poner aranceles, ya vimos que no es una buena política si realmente quieren hacer eso, porque la manera de darle la vuelta es muy fácil. Reubico, reetiqueto, reempaco, y puedo usar un montón de países para que eso suceda. Parte de las inversiones que sí está haciendo China dentro del país,
pues esas inversiones tienen con objeto el darle la vuelta al contenido regional, porque al final, si yo pongo una empresa china en México y produzco en México con insumos mexicanos, pues China va a seguir entrando dentro de Estados Unidos y eso los americanos no lo quieren. Okay. Yo hacia dónde veo donde se puede mover esto, yo creo que eventualmente lo que vamos a estar viviendo es una discusión donde se va a poner sobre la mesa una segunda generación de sanciones a China, donde lo que se va a sancionar es el origen del capital y no el origen del producto. Okay. Y esto nos va a llevar a ciertas reglas sobre trazabilidad de capital que ahorita no existen, que al final del día sí pueden cambiar de manera dramática el escenario de la configuración del comercio global, porque al final del día eso no es algo que esté ahorita sobre la mesa. Y ahí, si me preguntas, pues yo creo que este experimento de sanciones de capital y trazabilidad de capital, ya lo empezamos a ver con las sanciones de Rusia. En Rusia sí se sancionó hacia allá ese origen de capital. Yo creo que hacia allá van hacia China. Y se va a poner muy complicado. Se nos está acabando el tiempo y la verdad es que creo que esto nos da para muchos programas más, por supuesto. Claro. Yo realmente nos queda como un minuto y nada más quisiera yo saber si estamos entendiendo todo esto que nos mencionas en el decir, por un lado, la política mexicana, o sea, el gobierno de Claudio Sheinbaum tiene que enfocarse en tener cuidado de estas cosas que el empresariado necesita para seguir invirtiendo, para seguir ampliando esta producción local, pero no perder el foco en esos temas que tienen que ver también con el desarrollo de las y los mexicanos, ¿no? Que ya lo dijiste por ahí, es energía, infraestructura, educación y, por supuesto, seguridad. Entonces, y dentro de la agenda comercial, no todo es nearshoring. Lo que tiene que tener muy clara el gobierno de la presidenta Sheinbaum es ir a defender, por ejemplo, que sigamos vendiendo aguacate. El aguacate no es nearshoring. Y al final del día, a lo mejor el presidente Trump le pone un impuesto al aguacate, pero no le pone a ciertas partes automotrices, y este fenómeno de nearshoring puede quedar intacto, pero puede sacar del mercado a los productores de aguacate. Esa es la parte importante donde no podemos perdernos dentro de este proceso. Muchísimas gracias, Roberto. Pues me queda claro. Beata, no sé si tengas alguna puntualización final. No, hay muchas preguntas. Obviamente, a mí me preocupa solamente un tema, el futuro del TEMEC, o sea, cualquier imposición de las tarifas o la desaparición del TEMEC generaría situación totalmente nueva, obviamente también desde la perspectiva de nearshoring, no cabe ninguna duda, y relaciones comerciales México, Estados Unidos y Canadá, y yo creo que es algo que hay que cuidar mucho, ¿no? Para yo creo que no tenemos que hacer un programa específico desaparezca. para eso. Entonces, Robert, si te prepara. Encantado. Gracias, colegas. Pues se nos acabó ahora sí el tiempo. Les agradecemos mucho por estar aquí atentos. Agradecemos también sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Síganos en @CienciasSocialesTech y pues pueden ver en cualquiera de sus plataformas, escuchar su podcast favorito. Muchas gracias y hasta la siguiente semana. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.